Bueno, vamos a iniciar la tercera sesión del Laboratorio de Historias Interculturales. Y hoy día tenemos nuestro invitado, muy agradecido y agradecida de que haya venido hasta acá, este Instituto de Historia de la Universidad Católica, a Ponciano del Pino Guamán. Él es actualmente director del Magíster en Historia de América Latina de la Universidad Diego Portales. Voy a leer brevemente su currículum. Él es egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú, con doctorado en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison. Yo obtuve un postdoctorado en el Agrarian Study Program de la Universidad de Yale. Sus áreas de interés son la historia contemporánea peruana y latinoamericana, memoria y violencia, y la cultura política de las comunidades indígenas en el proceso de formación y transformación del Estado en el Perú. Fue docente en varias universidades y co-curador de la muestra permanente del LUM, el lugar de la memoria del Perú, 2015. Su libro En nombre del gobierno, el Perú y Uchucchacay, un siglo de política campesina, en 2007, ganó el premio iberoamericano de Book Award Plaza 2008. Actualmente escribe libros sobre guerra, cotidianidad y orden social. Así que muchas gracias por participar en nuestro laboratorio. También a José de Rars, que está ahí a la distancia, que también nos hizo el vínculo, y a los que están aquí presentes y los que están en Zoom. Entonces vamos a darle el espacio para que nos pueda hacer su presentación y después podemos hacer un diálogo también. Sí. ¿Qué tiempo más o menos quisieras? ¿Media hora? Media hora, sí, y después una conversación de preguntas aquí. Bueno, en principio, gracias por venir, gracias a Francisca por la invitación a estar en este espacio, a José Ragas por el contacto que nos hizo. Le pusimos el título a esta charla, Etnografías de la Escritura, libros de actas comunales y la producción del conocimiento del pasado. Quiero compartir ideas y reflexiones sobre la base de una investigación hecha con libros de actas comunales. Y las actas comunales son estos registros que contienen información administrativa y legal, pero mi interés era en qué medida esos libros de acta que vienen con el reconocimiento de las comunidades indígenas en los años de 1920, en qué medida los libros fueron adecuándose, cambiando y registrando a su vez una experiencia distinta, que era el contexto de la guerra que vivían estas comunidades en los años 80. Y son comunidades no solo de Ayacucho, que es la región donde Sendero Luminoso nació y se desarrolló, sino son comunidades que están en el mismo centro del conflicto, y que a su vez participaron y se involucraron activamente en ese proceso. Entonces, el interés es en qué medida los libros fueron adecuándose de un registro más administrativo a dar cuenta de lo que venía pasando. Y entonces es una investigación sobre la base de los libros de acta. A diferencia de lo que hicimos en otras investigaciones donde las fuentes de estos documentos son una fuente más, esta investigación toma los libros de acta como un objeto en sí mismo y a su vez nos permite pensar la producción de la información y no solo la información producida como fuente de evidencia, sino cómo es producida la información de los libros de acta. Y eso me permite plantear tres preguntas sobre las que voy a reflexionar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que contienen estos libros de actas de comunidades quechohablantes, cuyas discusiones son en quechua, pero que el registro es en español, pero con todas las limitaciones que uno puede advertir? Lo segundo es en qué medida estamos frente a una escritura de la guerra desde estas comunidades.
Y es interesante pensar esto porque la imagen que construimos, por ejemplo, cuando uno lee el informe de la Comisión de la Verdad, cuando pensamos en que las víctimas, la población afectada fueron estas poblaciones, muchas veces construimos una imagen como si estuviésemos frente a poblaciones al margen del sistema legal y al margen del Estado. Y la trayectoria de la producción de la escritura desde estas comunidades es bastante larga. Y entonces, ¿en qué medida estamos frente a una escritura de la guerra desde estas comunidades? Y la tercera es, ¿en qué medida la escritura delinea los contornos de las narrativas de la guerra? Y que cuando historiadores y antropólogos vamos décadas después, vamos registrando narrativas que fueron producidas en un contexto, que fueron delineadas en un contexto histórico, y ahí es que nos lleva a repensar cuál es el lugar de la escritura en la historia de estas comunidades, cuál es el lugar de la escritura en la producción del pasado, cuál es el lugar de la escritura en la construcción de las identidades de estas comunidades. Esas son como las tres grandes preguntas que me gustaría reflexionar. Y parto señalando que mi primera relación con los libros de acta comenzó en una comunidad llamada Jarourán. Una colega venía haciendo una investigación antropológica, etnográfica en la comunidad a base de historia oral, testimonios, y esta comunidad, su importancia es que era una de las primeras comunidades en responder, en rebelarse contra Sendero Luminoso. Un lapsus bien breve, a diferencia de otras insurgencias armadas en América Latina, en el que las insurgencias tuvieron que negociar su relación y su presencia con las comunidades locales, Sendero Luminoso nunca dio espacio a la negociación, siempre buscó imponer su autoritarismo y su violencia, lo que hizo que comunidades que en un primer momento lo acogieron y lo apoyaron, se rebelaran bastante temprano. Estoy hablando de comunidades que se rebelan en 1983, la insurgencia de Sendero comenzó en los años 80, Sendero llegó a estas comunidades alrededor de mediados del 8-1, entonces al poco tiempo estas comunidades comenzaron a rebelarse y se rebelaron en alianzas multicomunales. Entonces esta comunidad sufrió entre 1984 y el 87 alrededor de 8 incursiones armadas de Sendero reprimiendo a estas comunidades. Entonces eso era lo que recogíamos en la historia oral y en los testimonios. Sin embargo, la comunidad había logrado salvar uno de los libros de acta. Los otros libros fueron incendiados en acciones de las incursiones. Y el libro de acta era de 1984 al 86. Entonces uno, dentro de nuestra mirada historicista, pensábamos que los libros registrarían lo que veníamos escuchando, o algo de lo que veníamos registrando. Y lo sorprendente, lo intrigante es que en los libros no había mayor referencia sobre todo lo que veníamos escuchando, que son acciones de represión, de violencia, de incursiones. Por el contrario, lo que contenía el libro era discusiones de las asambleas comunales para gestionar obras de infraestructura, carretera, el zinc de la calamina para el techado de
local comunal, de la escuela, o la implementación de la posta de salud. Entonces era intrigante porque por una parte teníamos toda la historia oral cargada por la afectación de la violencia que vivieron, y por otro lado un libro de actas escrito en esos mismos momentos, pero que no daba cuenta, que no registra ninguna referencia sobre sobre lo que estuvieron viviendo estas poblaciones. Entonces, eso me llevó a pensar a cómo leer los libros de actas, qué es lo que contienen y cómo leemos los libros de actas comunales, cómo entender esta disociación entre las expectativas por obras y la realidad cruenta de la violencia que vivía la comunidad, cómo entender que las autoridades comunales estuvieran abocadas a gestionar obras cuando solo cabía hacer escapar la vida, como dicen. Entonces, el libro parecía describir una realidad o un escenario totalmente distinto a este escenario de horror que estas comunidades vivían. Entonces, antes que el registro de hechos, lo que nos invita a los libros de actas son a contemplar los alcances de su contenido. En un contexto de guerra como vivían, de inestabilidad, violencia, represión, muerte, persistir en gestionar el desarrollo a través de obras y más obras era posiblemente una manera de afrontar la vida. Sin un horizonte posible no hay forma de sostener la vida. Requiere dar cierto sentido de orden y de direccionalidad, y probablemente eso hacía que en comunidades que están viviendo situaciones liminales, límites en términos de represión, estén registrando gestionar el desarrollo frente a la muerte que están viviendo. Y eso hizo que pensara esta investigación sobre la base de esos libros de acta de otras comunidades, y tomar los libros de acta como objeto en sí mismo y comenzar una investigación en estas comunidades quechohablantes, altoandinas. Estos libros nos permitieron delinear las preguntas iniciales, y la investigación fue en archivos locales, archivos de la gobernación, de la subprefectura, pero a su vez en una investigación interdisciplinar, digamos, en términos de múltiples niveles de análisis, requería un análisis mucho más situado, más etnográfico, y pasamos 6 meses en una de las 3 comunidades que nos permitiera justamente profundizar lo que contienen los libros. Y decidimos trabajar en una de ellas que se distingue porque al poco tiempo de que se organizaron en rondas campesinas o comités de autodefensa luchando contra Sendero, lograron alcanzar un protagonismo en ese proceso. Entonces, la investigación es partir con los libros de acta, una investigación con diferentes registros históricos, orales, etnográficos y de archivos, y la reflexión que comparto es el volver, después de toda esa investigación, a volver a leer esos libros. Y el volver implica un cambio de perspectiva. Es dejar de ver los libros como fuente de evidencia, es pensar en la producción de la información. ¿Qué es lo que registran? ¿Qué dejan de registrar? ¿Por qué ciertos eventos contienen una riqueza de detalles y otros no? O por qué eventos que parecieran tan significativos simplemente dejan de estar registrados en los libros de acta. Entonces, a diferencia de una mirada de los historiadores que solemos ver las fuentes como fuente de evidencia, los libros no están contándonos
una secuencia de eventos como uno esperaría dentro de nuestra perspectiva, digamos, historicista. Y ahí tomo la metáfora de Ana Laura Stoller, que señala la metáfora del extractivismo, a diferencia de esta perspectiva extractivista de ver la fuente como fuente de evidencia, es pensar en la producción de la información y del conocimiento del pasado. Y eso es la perspectiva del interés etnográfico, que invita a pensar en el valor de la escritura, en la historia de estas comunidades, en la producción de ese conocimiento, y cómo esas fuentes escritas a su vez van configurando una identidad en las intersecciones entre escritura, oralidad, performance que se van produciendo en ese contexto de la guerra. Hay algo que es valiosísimo, estas comunidades. Franz Salomon señala que la escritura en estas comunidades es parte consecutiva de la identidad y del desarrollo de estas comunidades. Y por supuesto, o sea, los libros de actas nacen porque es un requisito para demandar el reconocimiento como comunidad. Entonces, los libros permiten legibilizar la existencia de la comunidad frente al Estado. Y pero esta cultura documentalista es, a su vez, configura una cultura política. Esto que en otro texto llamo estos peregrinajes donde las autoridades comunales tienen que salir desde sus localidades hasta la capital Lima llevando pues sus memoriales, y hay unas canciones bellísimas en estas comunidades. Les leo rápidamente dos canciones. Una se llama Picaflorcito. Dice: picaflorcito, picaflorcito, préstame tu alita, mi picaflorcito. Si me prestas tu alita, puedo entrar al pueblo de Lima, mi picaflorcito. Puedo entrar al palacio, mi picaflorcito, mi picaflorcito. U otra canción escrita en los años 60, dice que la queja andina en la puerta de Palacio de Gobierno, mi guardia centinela, ábreme tu puerta, voy a hablar con Belaúnde. Belaúnde, el primer presidente en los años 60, 63 al 68. Y si me dice qué es lo que quiere, o si dice cuánto es lo que quiere, y lo que dice es que lea mi memorialcito. Y es el memorial del documento que las autoridades llevan hacia el centro del mismo poder. Y entonces toda esta documentación, estos registros sobre todo de gestión que las comunidades tienen en relación a obras o acciones institucionales de reconocimiento, etcétera, fueron cambiando conforme la guerra fue extendiéndose a los ámbitos de la vida cotidiana, en comunidades que están en el propio corazón de la guerra. Y algo que es valiosísimo de estos libros de acta es que nos permiten adentrarnos en el mundo de la cotidianidad, de cómo estas comunidades fueron gestionando la guerra en el día a día. Y ahí hay una riqueza en términos por una parte de esta adecuación y de este cambio dentro de un contexto liminal, pero a su vez la riqueza que nos permite adentrarnos en todo el mundo de cómo fueron construyendo un orden en medio de la guerra. Hay toda esta teoría sobre el orden social en tiempos de guerra que va en esa línea, y que los libros de actas sí nos permiten captar esos cambios, pero a su vez son cambios de una radicalidad, porque son comunidades que en un primer momento apoyaron la insurgencia
y luego se rebelan. Entonces es ese momento de cambio que en las comunidades llaman Tikrakui, Tikrakurhaku. O sea, Tikray es el cambio. Cuando uno trabaja la tierra, es el Tikray, la tierra es como volteas la tierra. Y se voltearon, es el término que usan del Tikrakui. Y es el cambio, es el momento de un posicionamiento político de estas poblaciones frente a Sendero Luminoso. Pero a su vez el Tikrakui tiene una... tiene un componente también discursivo, porque el voltear implica el voltear y mostrar la otra imagen, que sería la imagen del lugar que estas poblaciones van a tener en la lucha contra Sendero, pero terminan encubriendo la otra parte de la historia, que es la parte de las complicidades, de los compromisos, de la relación que estas poblaciones tuvieron con Sendero. Entonces, Tikrakui no solo da cuenta de una realidad de la insurgencia contra la insurgencia armada de Sendero Luminoso, sino es el acto también de encubrir a través de las narrativas que van a ir construyendo en ese contexto. Y hay como voy a centrarme rápidamente en dos eventos para reflexionar sobre qué es desde esta mirada, qué es lo que contienen estos libros. Y hay dos eventos que solo voy a tomar como referencia. Hay un artículo que va a salir en The Journal of Social History sobre esto. En los libros de acta, el cambio de este Tikrakui sucede en cuestión de días, de semanas. Y hay dos eventos que son significativos. Hay muchísimos eventos, pero tomo dos eventos que me parecen significativos. Uno es la ejecución de un joven que era miembro de Sendero Luminoso, pero desde la propia comunidad, y es ejecutado por sus propios compoblanos, pero lo que más, digamos, eso sucedió en una multiplicidad de comunidades. Lo que me intrigaba era que ejecutan junto a la madre, y la madre acusada de cómplice. Y es un evento que se registra con todos los con los detalles de nombre y apellido, las circunstancias, las acusaciones, la asamblea donde se toma la decisión de la ejecución. Y está registrado en el libro. Y poco más de una semana sucede una masacre de la propia población, víctima de la masacre. Sin embargo, ese evento no queda ninguna referencia, aun cuando 2 días después de ese evento, de esa masacre de 34 personas, que es una masacre propiamente. 2 días después de ese evento hay una asamblea extraordinaria donde las autoridades y la asamblea deciden mandar una delegación a la ciudad de Ayacucho para solicitar el cambio de la Marina por el Ejército, porque la base militar a cargo de la zona era la Infantería de Marina, y eran los responsables de la masacre. Pero nada de eso, y ninguna referencia daban sobre ese evento. Entonces, eso es lo que me llevó a pensar, entonces, ¿por qué registran un evento como la ejecución del hijo y la madre, que es un evento muy comprometedor para la comunidad, porque son miembros de la propia comunidad, ejecutados por sus propios familiares y vecinos, y por qué un evento como una masacre como la que describo de 34 personas no deja ninguna referencia en los libros de actas. Y quiero como reflexionar para luego dialogar al respecto. Entonces, los libros, por una parte, fueron adecuándose bajo esas circunstancias extremas, pero a su vez
fue una población, digamos, las autoridades y la población, o quienes fueron registrando, fueron forzados a una producción mucho más consciente, intencionada del registro de las actas comunales. Y en ese sentido, entonces, los libros no son un registro de hechos. Su valor no está puesto en el pasado como evidencia de lo vivido, de una sucesión de eventos. Su valor, el valor de los libros de actas, está en la acción y los efectos que produce en la vida, en la comunidad, cuando el registro del evento de la ejecución del hijo y de la madre, lo que busca es la descripción con dejar evidencia de un evento de esa naturaleza, es porque es un momento en el que requieren trazar la línea entre la comunidad frente al sendero. Y este evento extremo permite cohesionar en un momento donde nadie sabe bien quién está del lado de quién. Y ese es el evento de esta extrema violencia, de esta violencia colectiva. Hay toda una literatura para pensar el tema de las violencias fundacionales en contextos como este. Y eso hace que un evento como ese quede registrado porque permite sellar el pacto, un pacto en términos de la respuesta que requieren, de la construcción de una cohesión que les permita definir quiénes están de un lado y de otro, a diferencia del evento de la masacre, porque la masacre, digamos, la asamblea es pasado, esa es la fecha, y el registro siempre está puesto en relación a lo que el registro pueda configurar, en ese sentido, los libros son agentes de la propia acción, de un orden social y político en construcción. Salomón y el niño Murcia precisan bien la idea de que los libros no solo reflejan un orden social ex post facto, el orden es creado en el acto de escribir. Y eso al menos para los historiadores, es un cambio de perspectiva cuando uno ve y trabaja. Yo lo hice en otros ensayos, y leo ensayos de historiadores trabajando libros de actas solo como evidencia de procesos, y realmente no es eso propiamente lo que va registrando los libros. Entonces hay dos dimensiones que creo que son centrales. Uno tiene que ver con la construcción de un orden social, normando, regulando, sancionando la vida en comunidad, pero a su vez el orden conlleva una acción en el terreno discursivo, porque los libros van delineando los contornos de la narrativa que se quiere contar, de cómo serán contadas y recordadas las historias de la guerra. En ese sentido es que los libros de actas contienen fragmentos de verdad, fragmentos de hechos que ocurrieron, sin embargo omiten parte de esos mismos hechos. Pero son fragmentos valiosos de información que adquieren sentido y valor mientras más nos acercamos a comprender los contextos y motivaciones, en definitiva lo que está en juego. Solo así es posible captar los ritmos que toma la escritura de aquello que se puede y no se puede decir. Entonces estamos frente a comunidades que van construyendo o construidas en las expectativas de un futuro antes que en las tramas de la conflictividad del pasado.
Entonces, el sentido de la escritura está hacia adelante antes que como uno imaginaría del registrar eventos del pasado. Y quiero terminar con dos ideas para poder dialogar. Entonces, al poner la escritura en el centro de las narrativas, a partir de los libros de actas, nos fuerza a reconsiderar cómo desde estas comunidades fueron escribiendo, narrando y performando la historia de la guerra, elaborando y reconfigurando el pasado y la identidad de manera activa y en medio de este escenario. En ese sentido, los libros tienen que ver más con las dinámicas internas que externas. Contiene fragmentos de verdad que requieren de otros registros para ser leídos de manera paralela y complementaria. Eso es. A partir de ahora, o sea, podríamos dialogar mucho más en detalles de los eventos que los libros contienen, pero esas son como las ideas que pueden permitirnos abrir el diálogo. Muchas gracias, Ponciano. Muy interesante y imagino que tenemos varios comentarios, preguntas. Y nosotros, bueno, aquí en el antropólogos, aquí también quieren comentar. Adelante, por favor. Muchas preguntas, agradecer a Ponciano. Sí. Soy el historiador de la sala. Sí. No, ese sí historiador. Sí. Y bueno, muchas cosas que preguntarte, muy interesante la forma de abordar el tema. Y dentro de lo que es el poder trabajar con registros comunales, en mi caso del siglo XIX, trataba de preguntarme cuál es la herencia documental de este tipo de documentación para el siglo XX, pensando en el siglo XIX. A veces pensaba en las prefecturas, que las prefecturas recopilaban una cantidad de solicitudes de espacios urbanos, pero también de comunidades pequeñas, etcétera. Entonces, preguntarte si hay alguna especie de conexión con formas de documentación anteriores. Y lo otro que me gustaría preguntarte es, las comunidades muchas veces consensúan las características que van a tener las memorias de la comunidad. Y si en el caso de estos registros es algo que se establece por ley, o cada comunidad tiene libertad de consensuar el detalle que la escritura va a tener sobre lo que se dice. Muchas veces las comunidades establecen que el registro escrito es menos detallado que el hablado. Claro, claro. Entonces, ¿qué tanto se sabe de ese tránsito entre lo que se dice y lo que se escribe? Sí. Hay una, o sea, esperamos. Sí, no sé si quiero otra pregunta. Vamos dialogando y así luego. Sí, yo sobre el tema de las actas estaba pensando en las actas de comunidad indígena acá en Chile, que también tiene algo similar en el sentido que es como una obligación en el sentido porque, bueno, aquí las comunidades indígenas son reconocidas por la ley, las comunidades que son reconocidas, o sea, que están bajo la ley indígena, pero también hay comunidades tradicionales que no utilizan ese mecanismo, pero que tienen, bueno, tienen una directiva y tienen que tener actas de las reuniones a cierta frecuencia, que también es parte de su reconocimiento legal y de ser como la contraparte del Estado para los proyectos, etc. Entonces, si es así, cuál es la estructura de la organización, que está el secretario en este caso, que es el que tiene que anotar, y donde también está la lista de personas que participan, la asistencia, que también tiene que ver también con la actualización de no se eligen, son una serie de condiciones que en el fondo que también te va dando una dinámica en las comunidades, que también va transformando a veces las propias organizaciones, o la propia forma de funcionamiento de esta organización. Y ahí, bueno, también ahí está, en el caso de Chile, estoy pensando, o sea, alguna vez que he tenido contacto, yo he estado en reuniones donde también se anotan los compromisos, como que tiene una, como decía Pablo, tiene una estructura más o menos, ya, y también es una forma, como tú decías, de legitimidad frente al Estado, ¿no? No sé si así también es similar.
Y además es un cuaderno que se compra, el libro que se compra en la librería. De nombre que libro. Eso. Sí, de aquí también del sur, si quieres alguien comentar. Si quieres voy respondiendo para comenzar a... parto por, por lo último, un poco para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. Sí, tanto es un, digamos, los libros responden a una obligación, digamos, es un requisito más para tramitar el reconocimiento. Y en el Perú las comunidades fueron, digamos, reconocidas como una entidad jurídica desde 1920 con la nueva Constitución, y luego fueron, pero es desde ese entonces donde los libros propiamente como libros, ¿no? Los libros de actas son el registro de, pues, que las comunidades tienen de asambleas, de las gestiones. Hay una estructura comunal, presidente, secretario y tesorero, y hay libros de economía, hay libros que registran propiamente las asambleas comunales. Hay otro libro de las gestiones que las autoridades hacen. En este caso son poblaciones en su gran mayoría donde la población que escribe son las pocas personas que saben leer y escribir, y a su vez saben leer con muchos problemas en el texto, y a veces por eso mismo eran en un primer momento profesores los que llevaban el registro de las actas, ¿no? Y en este caso en concreto es comunidades que con una tradición organizativa comunal, que bajo las circunstancias de la guerra se van organizando en comités de autodefensa, entonces, pero que a su vez es la misma población, solo que hay una nueva estructura donde hay presidentes y comandos de los comités de autodefensa, pero que a su vez van cuyas, digamos, que van teniendo un protagonismo mayor dentro de esas circunstancias. Y en cierta medida eso va empujando también a que estos libros vayan registrando todo este proceso de cómo ordenar las vigilancias, las sanciones, pero a su vez los libros van registrando las poblaciones que estuvieron con Sendero y capitulan, dicen que los capitulados, y van registrando los testimonios de quienes estuvieron, un poco como para que luego puedan ser reincorporados en la comunidad. Entonces hay en ese sentido, la riqueza de la información que contiene es notable. Justamente por eso es que permite adentrarnos a comprender lo que era difícil, por decir, cuando uno investiga sobre la guerra, lo hace a través de testimonios orales posteriores, y adentrarse en la riqueza de ese material permite justamente entender cómo se va reconfigurando esos momentos de extrema violencia. Y en la tradición de un poco intentando hacer esta conexión, algo que es bien interesante es, por un lado, por supuesto, las prefecturas tienen toda la información sobre conflictos, eventos que suceden en estas comunidades, sobre todo, digamos, en relación a conflictos, quejas de distinta naturaleza. Lo mismo las municipalidades que van recogiendo información desde estas poblaciones, o sea, censos, visitas para el tratamiento de alguna epidemia que
esté afectando estas localidades. Lo que sí hay una larga tradición es este acto de peregrinar, es este acto de informar a las autoridades políticas provinciales desde estas comunidades. Es decir, no importa si es el presidente de la comunidad, y antes del presidente eran las autoridades tradicionales de los varas, son los que comunican, informan, y hay una conexión mucho más fluida del que a veces imaginamos en relación a estas comunidades. Y ahora, hay una socióloga que sugiere la idea del libro del consenso, justamente, porque los libros tienen una estructura burocrática bien definida, es decir, hay la agenda, la discusión de esa agenda y los acuerdos. Entonces, el peso de los libros está puesto muchas veces en los acuerdos, porque cualquier gestión que las autoridades hagan, es decir, una autoridad no puede emprender ninguna gestión sin el respaldo de los libros, sin el respaldo de los acuerdos. Entonces, los acuerdos son como la base legal de cualquier acción política de gestión que uno pueda emprender. Sin esa no puedes, porque eso es lo que respalda cualquier acción como autoridad. Y por eso mismo, bajo el contexto de conflicto, es clarísimo la riqueza de cómo las decisiones que van tomando en términos de sanciones, de obligaciones que la población tiene que asumir dentro de ese contexto. Hay un testimonio de una joven, de una chica que fue parte de esta organización cuando dice, en esos años todo era acta, acta, acta. Es decir, no puedes hacer, no se puede emprender nada en la comunidad si no está hecha sobre la base del acta. En ese sentido, el acta es el agente de la propia acción, configura la acción. Es una especie de la epifanía de la comunidad, el acta, pero en términos de lo que nos lleva hacia adelante, de lo que va configurando. Entonces, las actas son la base del orden. Por eso Salomón y Niño Murcia dicen con precisión de que los libros no solo son el registro de eventos de un orden ex post facto, sino producen orden, crean orden. Y quiero tal vez, resaltar algo, son comunidades, una de estas que trabajé mucho tiempo es Uchurajay, que Uchurajay es una comunidad que se hizo muy conocida por la matanza de 8 periodistas en 1983. Fue como el evento del escándalo nacional e internacional. Y claro, la imagen que quedó de ese evento, porque pocas semanas después hubo una asamblea entre Mario Vargas Llosa, la comisión y la comunidad, y el informe de esa comisión, pues construyó esta imagen de estos dos Perúes, ¿no? O sea, el Perú oficial y el Perú de estas comunidades. Entonces, la imagen que quedó era que eran comunidades casi como operando muy al margen. Y cuando uno busca la información, esta comunidad que es Uchurajay toma la decisión de luchar contra Sendero y manda la carta. Y encontramos el documento de estas comunidades a la autoridad política, dando cuenta de que han tomado la decisión de luchar. Ese era como siempre las decisiones que las comunidades tomaban para sancionar un delincuente,
por ejemplo, un avigeo era informar de la decisión que se iba a tomar. Y hicieron lo mismo. Entonces, digo esto un poco para resaltar la centralidad de la escritura en la historia de estas comunidades, aun cuando el contenido de los libros es un contenido que hay que leerlo con mucho más cuidado, en diálogo con esa multiplicidad de registros que requiere para poder adentrarnos en su contenido, ¿no? Y a mí me gustaría, y creo que en su caso es maravilloso, supone la pérdida. Claro que tengo estudiado, en su caso me parece absolutamente ilustrativo, de que los eventos, diríamos, más privativos y últimos de la comunidad estén en la oralidad. Que supone una riqueza expresiva, semiótica, semántica, fantástica, por el grano, la voz, la circunstancia performativa. Y es interesante entonces que cuando se busca el orden, se va a la escritura que supone una escala pérdida. Aunque en términos informativos queda registro, pero me parece fascinante entonces que la comunidad haya elegido la pérdida de la escritura para el orden. Y el rescate que usted menciona, ¿cierto?, de toda la riqueza del evento más íntimo y próximo en la oralidad. Y confirma un poco la tesis de Jack Wood y toda su banda, ¿no es cierto?, esto del trauma o la pérdida de la oralidad en la cultura. Y también la memoria en la oralidad, que es como una tradición tan americana, ¿no es cierto? Entonces me parece fascinante que como dice usted, lo legal, el orden, lo proyectivo, usted la escritura, y esa es una pérdida fantástica, un desastre. Pero lo otro, de toda la riqueza de la oralidad, eso tan especial, me parece un caso fascinante. Una de las riquezas que dejó la Comisión Vargas Llosa fue la asamblea de los campesinos y hay registro del audio. Y ahí se puede ver esa tensión, porque hay una tensión fuerte entre... y esta es una asamblea que sucede poco después de la ejecución de los periodistas. Se da 2 semanas después. Entonces, por una parte, el contexto que viven es un contexto bien conflictivo, álgido, y viene la comisión pues con una idea con una idea de poblaciones en el que sucedió esta masacre. Entonces hay una imagen de que son poblaciones que no entienden, y por esta diferencia de 2 Perú es que hubo una confusión. Esa era como la tesis que uno puede encontrar en el informe de Vargas Llosa y proyectar esta idea de que son 2 mundos distintos, casi como que funcionan en paralelo, y estas poblaciones viviendo, lo dice literalmente, casi como en el siglo XVII, ¿no? Y en la intervención de las autoridades hay esta tensión y en el esfuerzo de controlar una narrativa. Y están contándole, claro, que no entendieron, que no diferenciaban, o que hubo esta confusión porque dijeron periodistas y pensaron que eran terroristas. O sea, está respondiendo a la medida de lo que la comisión busca encontrar. Pero hay una tensión, y a su vez van estructurando como grandes ejes narrativos de que Sendero siempre es ese otro, opera en esa alteridad, y por consiguiente nosotros nos rebelamos contra ese otro que es ajeno. Y luego cuando uno investiga, o sea, no es que era del todo ajeno. Por otro lado, dejan de mencionar un evento en el que igualmente la comunidad ejecuta a alguien
esa misma tarde que ejecutan a los periodistas, ejecutan a un miembro de la comunidad que había estado involucrado con Sendero, pero que tampoco, que desaparece de la narrativa. No existe, simplemente. Y hay otras, entonces uno va encontrando como esto que se va delineando en términos de los relatos que se van estructurando bajo ese contexto. Entonces ahí es cuando este acto de performar escritura y oralidad y narrativa operan y van creando y produciendo los discursos alrededor de la guerra. Y es interesante porque, o sea, después llegamos los académicos, después llegan comisiones de verdad, y solemos pensar que, por una parte, las narrativas se estructuran desde este presente un poco para que dan cuenta de este pasado presente, pero muchas veces no dimensionamos cómo es en contextos puntuales de la historia de la guerra, que es este cambio de este Ticracui, fueron configurándose los relatos que luego, décadas después, vamos a acceder. Entonces, es interesante cómo pensar estas intersecciones para pensar en la producción del pasado entre escritura, oralidad, y hay un acto performativo también. Al año de que se organizan en la autodefensa, queda registro de la conmemoración a un año, es decir, estas se organizan en noviembre del 8-4 y el 8-5 hay una conmemoración. Y es interesante pensar cómo las conmemoraciones sellan justamente esos relatos. Entonces ahí intersectar escritura, oralidad y performance, porque es un acto también de producir historia, nos invita a pensar de manera mucho más compleja las historias o estos estudios de memoria que pierden de vista esa riqueza que se va produciendo. Entonces, los procesos a la vez producen narrativas, ¿cierto? Sí, y después puede hacerlo y leemos también. Escribí algo muy cortito, lo voy a leer para que no se me pierdan las ideas. Bueno, yo no soy de historia, soy de antropología, así que me llama mucho la atención esto, pero en términos más técnicos, metodológicos. Le voy a leer algo muy cortito. Ahora existe cierta perspectiva antropológica que está clausurada en una visión clásica de lo que es la etnografía. Desde dicha perspectiva sería imposible hacer etnografía de la escritura porque uno no puede dialogar con el libro como si se tratase de una persona. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta perspectiva. Pero en este sentido, ¿cómo se llega a la noción de etnografía de la escritura en esta investigación? Por otro lado, se han considerado otras posibilidades teóricas de educación antropológica también, como la propia idea de una antropología de los textos. Cuando hablo de antropología de los textos, estoy precisamente pensando en el libro Antropología de los textos de Karin Barber, que es una antropóloga británica. Así que eso básicamente. ¿Tenemos? Sí. Para complementar. Son 3 preguntas, ¿eh? La primera, ¿quién de la comunidad narra en el libro? Y si eso, bueno, si eso que queda ahí es porque se consensúa ese mecanismo. Después complementa diciendo, ¿hay algún margen para quien controle la escritura en los libros tenga la posibilidad de controlar también otros aspectos de lo social? Y la última pregunta dice, ¿qué legitima la escritura y quién legitima esa escritura para la comunidad más allá de esta, considerando que escriben para un otro? La última podría ser volver a leer. Especialmente bien redactada, pero bueno. Sí, ¿qué legitima la escritura y quién legitima esa escritura para la comunidad, más allá de la comunidad? Porque escriben para un otro, por supuesto. Puedo dar algo muy en línea con las preguntas que se han hecho. Yo un tiempo fui a Ayacucho,
comenzó una investigación que lo terminé allá, en tesis de magíster, justamente sobre el periodo de violencia en Ayacucho con AFACEP. Por múltiples dificultades, empresas tenían que ir a Perú, Ayacucho no terminé esa investigación. Y en ese contexto me tocó ir a Comarca, una masacre muy fuerte. Me tocó estar en una asamblea donde fue muy extensa, todos hablaban en quechua y la expresividad era algo muy interesante de ver. Y luego eso se traducía en un acta donde se producía esta información. Entonces, yo pensaba en eso, como si ustedes tal vez están haciendo etnografía de lo que ocurre actualmente para tratar de entender cómo esa performatividad, porque si de alguna manera que se genera en las reuniones, es transformada en una escritura que tiene ciertos procedimientos que normalmente se enmarca dentro de una forma de escritura que ha sido replicada desde el Estado para dialogar con entes estatales. Entonces, a mí me parecía que ahí había cosas tremendamente interesantes y que bueno, que era muy difícil como poder captar, claro, como sintetizar lo que había ahí para luego que todo se transformaba en... Sí, casi todos van en la misma. Es bien interesante, es decir, hemos ya en la investigación más de campo, por supuesto, uno forma parte y sigue la discusión de las asambleas, las maneras como se negocian, cómo ciertas tensiones luego se disipan porque hay niveles de negociación. Es una buena pregunta en términos de en qué medida toda esa dinámica performática de lo que implica la asamblea, los tonos, los énfasis, cuánto de eso se traduce, se refleja en acta, no, o sea, justamente es un poco lo que señalaba, hay una pérdida, porque y no ese es el propósito del libro de acta. El libro de acta recoge los acuerdos, y lo que pasa ahora es un poco lo mismo, es decir, si en un momento de la guerra las actas fueron un poco más que eso, ahora es un poco el retorno de esa normalidad, digamos, ¿no? Pero no hay un registro. Lo que sí, en las entrevistas con los líderes, las autoridades de ese entonces, intentamos indagar un poco, pero no hay manera de saber porque no hay mayor registro que pueda, es decir, no hay una filmación de la asamblea que se hubiese dado en esos años. Pero es una buena pregunta para poder pensar en qué medida toda esa riqueza de información que viene no solo de las discusiones, de las negociaciones que se dan, de los acentos, énfasis, cuánto de eso llega a plasmarse en un texto. Eso es un desafío. Retomo la pregunta que hizo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Miguel? Sí. Tiene que ver mucho más, digamos, mi interés era, por supuesto, los libros nos permiten digamos, leer los registros que están ahí. Lo que la investigación me llevó fue a comenzar a intentar entender esos fragmentos, entendiendo mucho mejor contextos, eventos, hechos, con documentos, con testimonios orales, pero también mucho con
todo el acto performativo de la gente que va contando, cuándo te va contando, cuándo no, porque si el evento de esa ejecución de la madre del hijo queda con niveles sorprendentes de detalle en el texto, es el tema tabú ahora mismo, ¿no? Nadie está dispuesto, aún la propia pareja de la señora apenas nos contó. Y las personas más inmediatas todavía menos dispuestas, ¿no? Entonces, es esa riqueza de la información y esa sensibilidad que uno puede ir recogiendo que nos permite volver a leer los libros. Es esa relación que me interesa. Y complejizar que su producción no es que amerita considerar que son documentos altamente motivadas, su producción, y que hay que entender esos contextos para poder entender lo que está escrito y lo que no está escrito, ¿no? ¿Y quién? Hay siempre, o sea, quien narra en la comunidad tiene que ver, el papel de los líderes es fundamental. Son los que como pautan, marcan la dinámica. Es quienes van llevando como la línea de la discusión, tienen mucho poder. Las autoridades, los líderes. Entrevistamos a como 7 líderes que fueron los líderes de la organización de esos años, y entrevistas más de una vez y de manera prolongada. Entonces sí es claro cuánto poder tienen en términos de conducir la discusión. Y a su vez, los que registran son secretarios que van tomando nota. Lo que no sabe, es decir, en las comunidades, todas las asambleas, una vez concluida la asamblea, todo el mundo va a dejar huella digital, la firma, sellos, porque confirman a los acuerdos a los que se llegó. El papel del secretario es fundamental, pero el secretario no es que escribe como autónomamente y va tomando decisiones que escribe y que deja de escribir. Ahí hay algo que todavía no llego a entender, es decir, cómo se va negociando qué queda registrado, qué no queda registrado. Hay una riqueza, o sea, escuchándolos da para mucho en términos de seguir trabajando, investigando esas dinámicas micro de relaciones que van dando cuenta y de lo que en última instancia queda en los libros. Y la última pregunta era en qué medida sí tiene que ver con las dinámicas internas los libros, porque cuando les puse cuando esta señora decía todo era acta, es decir, las actas sí tienen que ver con las dinámicas internas y van configurando un orden, un orden que se va construyendo en el mismo acto. Las actas y tiene que ver mucho más con las dinámicas internas que externas. Está escrito para la comunidad más que para el otro. Sí, o sea, funciona para el otro, pero como decías tú, tiene un foco puesto para el orden, y a dónde nos lleva. Eso, es eso. Hay una última pregunta. Sí. Dice, ¿qué recomienda para leer sobre etnografía de archivos?
Ana Laura Stoller, creo que se llama, yo les puedo pasar si quieren, lo tengo. El título del texto es Along the Archives Grain, o sea, es Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, pero también hay otro texto que es muy bueno de Caroline Hamilton, es Refiguring the Archive. Refiguring the Archive, y, o sea, yo les puedo pasar por medio de Francisca esos textos, ¿no? Bueno, queríamos agradecer, fue muy importante, interesante para nosotros, además esta mirada donde se conjuga desde la historia y la antropología, que antes estuvimos desde la antropología a la historia, ahora tenemos desde la historia y la antropología y la forma de mirar los procesos históricos y sociales desde, o sea, que vamos complementando, porque el acta, por supuesto, es un punto, pero también lo estamos mirando por el contexto, y yo creo que eso, cuando estamos en un curso de antropología del Estado con Miguel aquí, como las actas en el fondo también reflejan este vínculo, esta presencia con el Estado, esta relación que se establece por medios, entre comillas, oficiales, pero que también va mucho más allá que ser como la referencia con el Estado, como tú decías, con la comunidad. Así que muy agradecido de tu presencia aquí, que hayas venido aquí, y que ojalá sigamos también en comunicación aquí. Estamos mucho interesados en lo que pasa en Perú y también en los pueblos indígenas. Aquí está Pedro Meje, que es el director del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que trabajamos con pueblos indígenas también bueno, en diferentes ámbitos. Así que eso, muy agradecida. Gracias a ustedes. En nombre del director. Gracias también a los que están ahí en Zoom y los que están aquí presentes por todas sus preguntas.